El título de la predicación de hoy se llama ¿Qué entendemos por temor de Dios? Quisiera iniciar con una pregunta, y esta pregunta sería, ¿qué le causa miedo a usted en la vida? La pregunta sería entonces, ¿qué le causa miedo o temor a usted en esta vida? Según estudios, existen 5 causas o 5 tipos de miedo que todo ser humano tiene. Miedo al sentir humillados o a pasar una vergüenza. Miedo a perder una parte de nuestro cuerpo o a tener una enfermedad grave como el cáncer. Miedo a la soledad. Miedo al ser dañados por otra persona o a perder parte de nuestra vida, o miedo a la muerte. Esto es interesante a la luz del pasaje que vamos a leer hoy. El cual nos dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de la nación? ¿Aló? 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 ¿Ahí me escucha? ¿Atrás? Okay. El versículo de memorización de hoy es, ¿quién no te temerá, oh Rey de la nación? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de la nación y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Porque Jeremías nos dice, ¿quién no temerá? Esta palabra temor normalmente está asociada a algo malo. La pregunta entonces que debemos plantearnos, ¿por qué Jeremías? Sí. Entonces, mi pregunta, ¿qué entiendo yo por el? Nosotros nos adherimos a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 9, el capítulo 22, párrafo 1a. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío, soberanía sobre todo. Es justo, bueno, que hace bien a todos y que, por lo tanto, debe ser temido. Es interesante entonces, bautistas particulares y asumen que si Dios es bueno, justo, tanto tiene lógica. Pero esa lógica a veces nos cuesta poder entender. ¿Por qué si es bueno y justo? Dios es soberano. Entonces necesitamos entender a la luz de toda la escritura. Para ello, quisiera poderles invitar que vayamos juntos a Jeremías 10 para poder entender base a todo el contexto. Pueden ir a sus Biblias, a Jeremías 10, a partir del versículo 1. Nos dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro la adornaron, con clavos martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengas
tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. Luego, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos paro, enseñanzas de vanidades de pequeño. Traerán plata batida de Tarsis, oro de ufa, obra de artista, de manos del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura, obra de perito, todo, mas Jehová verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira ahí me escuchan. Espero que se haya podido escuchar. Veamos en línea. Okay. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Quiero ponerlos en contexto. El profeta Jeremías está hablando a un público que va desde el rey Josías hasta el rey Sedequías. Algunos que hemos leído la Biblia, parte de las crónicas y reyes, recordarán que el rey Josías fue uno de los reyes que más trató de hacer la voluntad de Dios, a pesar de que empezó a gobernar muy joven. Después de 12 años de gobernar, empezó a descubrir la ley y eso lo llevó a un arrepentimiento genuino y a tratar de que el pueblo de Israel tratara de hacerlo. Pero estamos hablando que aún hay 12 años en los que esa ley no fue dada. Entonces quisiera poderlos poner un poco más en contexto que estamos viendo aquí. El pueblo de Israel, antes del rey Josías, con el rey Amón, que era el papá de Josías, y antes el rey Manases, que era el abuelo de Josías. Y este es donde quiero hacer un hincapié. El rey Manases fue uno de los reyes más perversos que ha existido. A tal punto que él quiso idolatrar todo lo que puso estatuas dentro del mismo templo que había construido. Entonces, su iniquidad era tan grande que había puesto que todo el pueblo también adorara a otro. Por lo tanto, el pueblo de Israel está siendo corrompido hasta el tiempo en que llega Josías. En medio de esta situación, levanta Jeremías y está hablándole a este pueblo. Si ustedes ven el contexto de lo que estamos hablando en el pasaje, él está hablando porque ustedes están adorando a estatuas que tienen que ser llevadas, que tienen que ser construidas. ¿O por qué le tienen miedo a las señales que ven en el cielo? En cambio, Jeremías lo que dice, en vez de tener miedo a todas esas cosas, tengan miedo, tengan temor a Dios. Por lo tanto, debemos entender qué es temor a Dios. Este sermón, aquellos que toman apuntes, lo he dividido en 3 puntos principales. El primero es que es temor a Dios. El segundo, ¿por qué no tememos a Dios? El tercero, ¿cuál es la fuente o el origen del temor? Iniciemos por la definición. La palabra temor en hebreo significa ya-re. Esa palabra tiene 2 significados profundos. El primero es un temor de miedo aterrador. El segundo es un temor de reverencia.
Ustedes ven el pasaje de Jeremías 17, se está dirigiendo al segundo contexto, un temor de reverencia. Pero creo que es importante que hoy podamos abarcar las dos definiciones hablando del contexto. Por lo tanto, quisiera iniciar explicándoles qué significa ese miedo de temor, terror. Les pongo una imagen. Digamos que ustedes son un joven de unos 15 años, dan vuelta a la esquina, se encuentran a dos hombres de unos 22 años de edad, con ropas tal vez no muy gratas. Podríamos llamarles malandrines. Automáticamente, ¿qué van a hacer ustedes al darse la vuelta y encontrarse a esas dos personas, tal vez a altas horas de la noche? Lo primero que van a sentir es miedo. Lo segundo que van a querer hacer es ir. Ese es el miedo que se está refiriendo esta palabra. El primer caso de este miedo lo podemos encontrar en Génesis. Es interesante que en los primeros capítulos de Génesis vamos a encontrar este temor. Eso lo podemos encontrar en Génesis 3:10. Los pongo en contexto. Adán acaba de pecar contra Dios, acaba de ofender el único mandato que Dios le ha dado. Dios lo llama y Adán responde. Él respondió y dijo: oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El profundo temor que tiene Adán en este momento es por la desobediencia. Acaba de ofender el único mandato de Dios. Lo que Dios le ha dicho que no debe hacer, lo ha hecho. Y su primer instinto es esconderse. Entonces, la primera forma de este temor es, por lo tanto, la obediencia o desobediencia. Eso lo podemos ver con nuestros propios hijos. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que no hagan algo, lo hacen. Si ellos entienden la obediencia, ellos van a entender que el desobedecer va a conllevar un castigo. Eso es lo mismo que está entendiendo Adán en ese momento. Eso trae un profundo temor. Lo interesante de esto es por qué nosotros, estando en cuerpos corruptibles, en un mundo corruptible, mal, muchas veces nos da temor por la ofensa a Dios. Si usted lo pone en una perspectiva, Adán era perfecto y aún así ofendió a Dios. El acto inmediato que tiene Adán después de haber ofendido a Dios y escucha la voz de Dios, sentir terror. Pero es interesante que nosotros no sentimos. Nosotros continuamente ofendemos a Dios. Somos corruptos. Estamos en un mundo corruptible. Y aún así, no tenemos temor a Dios cuando lo ofendemos. Nuestra forma de actuar ante la ofensa de Dios no es la misma conducta que tuvo Adán. No corremos y nos escondemos, sino que muchas veces disfrutamos y nos gozamos por el pecado que hemos hecho. ¿Es correcto entonces tener temor de Dios? John Murray declara: la esencia de la impiedad es no tener miedo de Dios cuando hay motivo para tener miedo a Dios. ¿Están entendiendo eso? O sea, es ilógico que usted no pueda tener miedo a Dios cuando usted sabe que debería tener temor de Dios por hacer lo contrario. Dios ama. Usted puede imaginarse a Adán después de haber pecado, después de haber ofendido a Dios y que Dios lo llama y Adán dice: tranquilo Dios, todo está bien, no hay ningún problema. Yo no veo ningún acto malo que hice. Eso es un acto de impiedad. El saber que hemos ofendido a Dios, simplemente no tener temor de Él. Hebreos 10, versículo 29-31 nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Esta expresión que sigue me encanta porque es bien profunda. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios. Esto debería de ser de alguna manera revolcado cada uno de sus pensamientos. Esa expresión que está diciendo el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, al ofender la sangre del pacto, al ofender a Cristo y al Espíritu Santo, es lo peor que se puede. De nuevo, ¿cuántas veces no ofendemos? ¿Tenemos realmente miedo de Dios? ¿Tenemos temor de Dios? La segunda expresión quiero explicar con más profundidad es la segunda definición, el temor de Dios por veneración, por reverencia, ya que este es el contexto que nos está hablando Jeremías 17. Para eso quisiera que analizáramos tres casos puntuales o tres historias puntuales en la Biblia. La primera es en el libro de Éxodo. Se está hablando acerca de Moisés. Pueden buscar en Éxodo 3, a partir del versículo 1. Nos dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Si ven el contexto, a diferencia de Adán, que se escondió, se fue ante la presencia de Dios, lo primero que siente Moisés al estar delante de la presencia de Dios es tapar su rostro. Él sabe que es un hombre indigno, capaz de presentarse delante de ese Dios santo. Es un hombre que no puede presentarse. Y lo primero que le advierte Dios es quita tu calzado. Este segundo temor que estamos representando en la Biblia es un temor de reverencia, un temor ante ver la autoridad, algo que es más grande que nosotros, que no somos dignos de estar delante de él. El segundo caso lo podemos ver en Isaías. Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, y yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo,
santo, santo, Jehová de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová. Isaías nuevamente nos presenta este temor de reverencia. Está teniendo una visión, está presentándose delante del Señor. Es interesante también ver que aún los ángeles tienen un respeto profundo delante de su presencia. Dice que con 2 alas cubren sus rostros, con 2 alas cubren sus pies. La misma actitud que tuvo Moisés. Están delante de la presencia del 3 veces santo. ¿Cuál es la respuesta automática de Isaías? Ay de mí. Soy un hombre inmundo delante de toda esa presencia. ¿Cómo yo puedo presentarme delante de este ser? Y Dios, con la mayor misericordia, le dice, o sigue el texto, perdón, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomó del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios le permite a Isaías estar delante de la presencia de ese Dios 3 veces santo. Finalmente, la última historia que quisiera que podamos entender y meditar es que Cristo mismo tuvo este temor. El mismo libro de Isaías, en el capítulo 11, hablando de esa promesa, de ese Cristo, nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni guiará por lo que oigan sus oídos. Este capítulo de Isaías está hablando de Cristo y nos está hablando que sobre él vendrá el espíritu de temor de Jehová. Es tonto pensar entonces, hermanos, que si el mismo Señor tiene el espíritu de temor de Jehová, usted y yo no estamos temiendo a Dios correctamente. Nuevamente, citando a John Murray, dice, si aquel que es santo, inocente, inmaculado y separado de los pecadores estaba investido del espíritu del temor del Señor, ¿cómo puede cualquier pensamiento o sentimiento que no esté condicionado por el temor de Dios tener afinidad alguna con aquel que es el capitán de nuestra salvación y que nos ha dado el ejemplo para que sigamos sus pisadas? La iglesia camina en el temor del Señor porque el Espíritu de Cristo habita, llena y dirige a la iglesia. Él descansa sobre ella porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu del temor del Señor. Por ende, podemos concluir que el temor reverente de Dios es algo que la Biblia continuamente nos dice, nos ha afirmado desde el Antiguo Testamento y no se concluye con el Antiguo Testamento,
sino que nos dice que el mismo Jesús tiene el espíritu de temor. Y por ende, la iglesia también tiene que tener el espíritu de temor de Dios. Entonces, la siguiente pregunta que quisiera que analicemos: ¿por qué no tememos a Dios? ¿Cuál es la causa, la razón? ¿Por qué yo sigo viviendo en este mundo si digo ser creyente y no tengo temor de Dios? La primera razón por la cual no tememos a Dios es porque no le conocemos y no le entendemos. La cruz debe intensificar mi temor de Dios, porque yo debo entender que yo, un hombre indigno, sin merecer nada, he recibido la mayor gracia. Eso me debe llevar a la mayor reverencia. Debería de yo honrar a Dios con cada pensamiento, cada idea, porque Él se ha sacrificado por alguien tan indigno como yo. El creyente debe entender que a mayor temor de Dios, a mayor conocimiento de Dios, debe existir un mayor temor de Él. Esa debe ser aumentar mi admiración y reverencia por Él. Cada vez que yo abro la escritura y el Señor me da luz para entender un poco más de Él, de quién es Él, yo debería de tener un profundo temor y reverencia. Saber que yo no soy digno de conocer a ese Dios. Y aún así ese Dios se ha revelado a su pueblo por su escritura. Debería de yo amar profundamente la escritura. Al abrirla, al comprender el mensaje salvador de Cristo, debería amar profundamente a ese Dios y temerlo. Un segundo factor que nos lleva a no temer a Dios es porque no creemos o meditamos que Él está aquí. A veces, y yo creo que es continuo. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, de verdad que le tuve que pedir mucho perdón a Dios, porque yo continuamente paso por alto que Dios está aquí. Hay una frase que dice Adolf Tozer, en donde él dice tres afirmaciones. Él dice: la palabra más profunda del lenguaje humano es Dios. Si usted llega a recopilar todos los libros que se han escrito acerca de Dios, nosotros solo tocaríamos el borde de su ser. Es decir, si usted se dedicara toda su vida, toda su existencia a estudiar qué es Dios, usted solo tocaría el borde de su ser. Es tan profundo y yo tengo una mente tan finita, tan pequeña, que no puedo entender su profundidad. Luego nos dice Tozer: el hecho más profundo acerca de Dios es que Dios es. La escritura no nos dice Dios era o yo era. Tampoco nos dice yo seré, sino que la escritura nos dice yo soy. Él siempre ha estado y siempre estará. Él es eterno. No soy como yo. No somos como nosotros, débiles hombres que morimos, que nuestra vida a lo más va a ser de 80 años. Él es eterno. Él ha estado desde el principio. Él es el yo soy. Tozer termina diciendo: por consiguiente, la experiencia más profunda que podemos contemplar es Dios está aquí. Pasamos por alto o ignoramos continuamente que Dios está aquí. No podemos entenderlo. Somos incapaces de comprender que Él puede estar aquí en este momento. Vemos como muchos pasajes nos dicen acerca de esa existencia y reconocimiento de que Dios está. Génesis 28:16 nos dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar,
yo no lo sabía. El mismo Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Hermanos, Él siempre está aquí. En mi habitación, cuando yo oro, Él está ahí. Cuando nos reunimos domingo a domingo, Él está ahí. Muchos hemos escuchado la palabra de la omnipresencia de Dios y pasamos por alto esa palabra. No la entendemos. Este concepto es muy confuso para nosotros porque nunca lo hemos experimentado. No sabemos qué es ser omnipresente. Nosotros continuamente vemos todo por espacio y tiempo. Es decir, si yo puedo ver a mi hermano David hoy aquí, sé que él está. Pero si él no estuviera, me es difícil entender. No sé dónde está presente. Para nosotros, por eso es confuso poder entender a Dios, porque todo lo medimos por espacio y tiempo. Pero Dios no puede ser medido por espacio y tiempo. Él está sobre el espacio y sobre el tiempo. Él lo creó todo. El prefijo omni significa que cuanto de Él está presente. Lo que quiere decir es que Dios está en todo lugar y Él está plenamente presente en todo lugar. Hoy estamos acá en Costa Rica, La Alajuela, nuestros hermanos de los lagos, San José, Liberia, nuestros hermanos de Nicaragua, El Salvador, de Suiza, de Holanda, de Japón. En todos esos lugares Dios está y está presente completamente, escuchando a su pueblo. No tememos a Dios porque no podemos comprender eso. Nos es difícil entender que Él está presente hoy acá. Y esto también debería llevar a cualquier creyente a estar reconfortado. Usted puede entender que si yo acudo a Dios en mi habitación o en cualquier lugar, Él está ahí presente completamente. Esto debería reconfortar su alma. Dios lo está escuchando siempre. Dios está ahí. Usted no tiene que ir al lugar santo a esperar que un sacerdote entre por usted y se presente. Dios está plenamente presente con usted cada día, cada segundo. Otra condición que nos lleva a no entender a Dios y a no tener temor de Dios es porque tenemos en poco su relación con Él. Hoy usted puede tener un concepto acertado acerca de Dios. Es decir, usted teológicamente puede entender a Dios. Usted dice, bueno, Dios es omnipresente y Dios está acá. Y yo entiendo el temor de Dios teológicamente. Pero usted nunca se ha preguntado por qué existen personas con menos conocimiento de Dios, pero viven vidas más piadosas. Eso se relaciona a que ellos pueden vivir con Dios no en su teología, sino en su práctica. Ellos no tienen un Dios lejano en su práctica, sino que ellos tienen una relación cercana con Dios y eso hace que tengan temor de Dios, aún y cuando su conocimiento no es tan profundo como otro. Entonces, hoy por hoy, usted puede tener un conocimiento profundo de Dios teológicamente, pero su práctica nunca lo ha llevado a tener un temor de Dios en su relación. Un libro que se llama La vida de Dios en el alma del hombre, de Henry Scougal, dijo: no puedes hablar de la religión cristiana sin lamentarte de que haya tan pocos entre sus seguidores que entienden correctamente lo que significa. Algunos hacen énfasis en el entendimiento. Piensan que son cristianos por sus creencias ortodoxas. Otros depositan su confianza en el hombre exterior, en su cumplimiento constante de los deberes externos y en un modo particular de hacer las cosas. Si viven en paz con sus vecinos, guardan una dieta moderada, mantienen la adoración yendo a la iglesia
Sin embargo, el corazón verdadero del cristianismo es muy diferente. Y quienes lo conocen pensarán de una manera muy distinta y despreciarán todas esas sombras falsas, imitaciones del verdadero cristianismo. Saben por experiencia que el verdadero cristianismo es una unión del alma con Dios. Hay una participación real de la naturaleza divina, la imagen misma de Dios sobre sus almas. O en las palabras del apóstol, que Cristo se ha formado en nosotros. La verdadera relación cristiana no es por las obras externas, por lo que la gente puede ver, sino porque yo en mi intimidad he llegado a una relación cercana de Dios, donde Dios mismo se ha hecho presente continuamente. Y mi relación hace que yo me enamore más de Él, lo comprenda a Él, tenga más temor práctico de Él. Dios no está fuera del universo, no está lejano a nosotros. Él busca relacionarse con sus hijos. Dios es un Dios relacionable. Dios está esperando relacionarse continuamente con sus hijos. Dios no está esperando que usted simplemente venga domingo a domingo acá y se presente y su relación sea tan vana que eso sea lo único significante para usted. Dios está esperando que usted cada vez se acerque más a Él. Esto no lo tengo en mis notas, pero es interesante. Cuando usted lee el libro de Job, usted ve cómo Job lleva a mucho sufrimiento y muchos a veces se enfocan en eso. Y el final del libro de Job es interesante porque el propósito de ese sufrimiento de Job fue que Job pudiera entender más a Dios. Por eso la expresión de Job, de a oídas te había oído, pero ahora realmente te conozco. Dios es un Dios de relación. Dios quiere acercarse a nosotros y muchas veces nos lleva continuamente a sufrir porque Él quiere que nos acerquemos a Él y lo conozcamos a Él más. Otro motivo por el cual no tememos a Dios es porque no tenemos su relación como prioritaria. Albert Martin decía, hoy están aquí ustedes en la iglesia, tienen muchos factores para relacionarse. Antes de llegar al culto, enfrentan la lluvia, el sol, y tienen familias, a sus esposas, a sus hijos. Pero si hoy usted no se relacionó con Dios, no le dio prioridad a Dios, ha sido vano que venga usted a... Él debía haber sido su relación prioritaria. Si hoy usted tuvo realmente un temor de Dios y no te relacionaste con Él, olvidaste lo principal, ya no tiene sentido todo tu... Ya perdió su énfasis. Él está encima del mundo, encima de los placeres, encima de los hijos, encima de su esposa, arriba de sus padres, de sus hermanos, de la iglesia. Él es la mayor devoción, el mayor temor que debe temer todo creyente. Nuestro temor condiciona el cómo nos acercamos a Dios. Nuestra incapacidad de ser perceptibles, conscientes que Él es nuestra mayor prioridad, nos lleva a no apreciarlo, no temerlo. Marcos 7:6 dice, respondiendo, Él les dijo, hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros, Isaías? Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de... Hermano, si usted hoy no le ha dedicado
a esa relación prioritaria a Dios. Si hoy usted aquí está presente, pero su mente está ausente, usted no se ha presentado a Dios, no se ha relacionado hoy con Dios. Usted no teme a Dios. Quiera hoy, finalmente, abarcar el tercer punto de esta prédica. Y es cuál es la fuente y el origen del temor de Dios. Para eso quisiera invitarlos a que vayamos a Jeremías, capítulo 32, a partir del versículo 38. Nuevamente los pongo en contexto. Jeremías aquí está hablando del nuevo pacto. Eso quiere decir que si dice nuevo pacto, nos implica a nosotros. Está hablando de esa nueva iglesia. Está hablando de los creyentes, aunque está escrito en el Antiguo Testamento. Dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un nuevo corazón y un camino. ¿Para qué? Me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Eso es lo que tiene que tener un creyente, un temor perpetuo. No es que hoy temo y mañana dejo de temer. Ha sido puesto ese temor en nuestro corazón. Dios va a producir aún más temor. No solamente es el temor que tengo al conocer a Dios primeramente, sino que la profundidad del conocimiento cercano en mi relación al leer su escritura debe aumentar mi temor de Él. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a aumentar ese temor que inició cuando pactó eternamente que en nuestro corazón le debíamos temer. El temor, por lo tanto, nos debe llevar a vidas piadosas. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedecen todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es interesante la cantidad de veces que aparece temor en la escritura, ¿verdad? O sea, no es algo antojadizo. O sea, no es que simplemente podemos decir, no, es que el temor sale en algunos textos. No, es que tanto en el antiguo como en el nuevo, la cantidad de veces que aparece temor debería de sorprendernos. Y eso debería hacernos meditar y parar un momento y decir, ok, hay algo que Dios me quiere decir con esto que yo no estoy entendiendo. Deben estar precedidas mis acciones por un temor genuino de Dios. Efesios 5:1 nos dice, puesto que sois hijos amados de Dios, procurad pareceros a Él, haced del amor norma de vuestra vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Y nos está enseñando del temor de reverencia. Cuando yo entiendo la obra de Cristo, yo debo tener un temor reverente. Efesios 5:6 nos dice que nadie os engañe con palabras falaces. Estas son precisamente las cosas que encienden la ira de Dios sobre quienes se niegan a obedecerle. Ahora nos habla de un temor de terror en el mismo capítulo. Dos conceptos de temor al mismo tiempo ejecutados en Efesios.
Esto también debería llamarnos profundamente la atención, porque luego Efesios nos va a decir cuál es el comportamiento que yo debo tener con mi esposa, cuál es el comportamiento que debo tener con mi esposo, cuál es el comportamiento que debo tener con mis padres, hijos. Es decir, que la forma de accionar, la forma de obrar debe estar condicionada en mi temor a Dios. El libro de Proverbios, creo que muchos lo hemos leído, e inicia con palabras muy profundas. Y el principio de la sabiduría, es decir, que la forma en que yo actúo, mis semejantes, debe estar siempre bajo un temor de Dios. Todo el libro de Proverbios nos habla de esa conducta. ¿Cómo debo comportarme con los impíos? ¿Cómo debo comportarme con mi esposa? ¿Cómo debo comportarme con mis hijos? Y yo no actúo bajo el estándar del temor de Dios, todas mis acciones se vuelven vanas. Un ejemplo muy claro es con nuestros hijos. Nosotros no estamos llevando a nuestros hijos a tener un temor reverente de Dios, es porque simplemente no me importa. Y por ende, lo opuesto al ser piadoso definitivamente nos lleva a una ausencia. Por ende, debe existir también una hipocresía del temor. Mateo 23:28 nos dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Claro que se puede aparentar, pero como le hemos dicho en el contexto de esa predicación, el temor va acompañado de una profunda relación con Dios, de un profundo conocimiento de Él, de un profundo entendimiento que Él está acá, que Él se hace presente, de un profundo entendimiento que Él debe ser mi relación prioritaria. Si eso no está claro en mi vida, obviamente puedo aparentar temor, pero al final soy hipócrita, lleno de iniquidad. ¿Cómo puedo entonces incrementar ese temor? Proverbios 23:17 nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Hermanos, ¿cuántas veces no anhelamos y vemos lo que los hombres impíos hacen y les adoramos? Centramos nuestras vidas en eso, en conseguir dinero, propiedad, en estar satisfechos en este mundo. ¿Cómo podemos pretender temor a Dios si nuestros anhelos son los impíos? Eso es lo que nos dice el proverbio. No tenga tu corazón envidia. Antes persevera en amor. Ah, ¿ama usted como el pueblo de Israel en el contexto de Jeremías 10 a estos dioses? ¿Teme usted las señales que se ven en los cielos? Probablemente usted diría, no, eso no. Pero probablemente sí tiene muchos anhelos y tiene dioses ya puestos en su corazón. Nuestro corazón es un corazón lleno de ídolos. Constantemente idolatramos cosas, así como el pueblo de Israel. Y tenemos temor a todo lo que puede pasarnos en este mundo, pero no tenemos temor. Realmente quiero llevarles a algunas aplicaciones. Existe un temor que debe hacer el temblar el corazón de todo creyente. Albert Martin da un buen ejemplo. Usted se imagina que usted va por la calle y ve un hombre que está en medio de la calle y viene un camión detrás de él que él no ha visto. Cuando usted lo ve, usted le grita de inmediato: salga de la calle. No se lo dice como de una forma fantasmal. Usted se lo dice gritando: salga de la calle, porque hay dos condiciones: o sale, muere. Usted se lo dice como una realidad cruda.
Así que, amigo que nos visita, las palabras huid de la ira venidera, arrepentíos y creer en el Evangelio, no puede dar más espacio, debe correr a Cristo, ya que el tiempo entre la hora y el juicio será solo de segundo. Hermanos, predicamos a Cristo teniendo compasión suficiente por esas almas. ¿O es que el temor es opacado por nuestros deleites? ¿Es acaso sin importancia y que esas almas también huyan de la ira venidera? ¿Son nuestros hijos tampoco que no les predicamos constantemente el Evangelio? ¿O nuestras esposas no creyentes? ¿Son nuestros padres, nuestros hermanos, tan de poca cosa? Ellos van a ser atropellados. Y yo solo pienso, bueno, al menos vemos el pecado de los hombres, pensamos, qué terrible es el pecado que se ve afuera. Gracias a Dios, es ese mi pensamiento. Nuestro hermano David ha enseñado continuamente la mortificación del pecado. Romanos 8:13 nos dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Creyente, ¿mortifica usted los deseos de su carne? ¿O vive bajo sus placeres, que ha suavizado tanto la seducción de este mundo, que se ha vuelto inmune al temor de Dios? Pablo está hablando a creyentes cuando advierte, la paga del pecado es muerte. ¿Está usted ese pecado? ¿Usted teme a Dios cuando mortifica su pecado? Oh, hermano, ¿recuerda usted cómo ese carbón encendido fue puesto en la boca de Isaías? Esa misericordia grande y nos dice, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. ¿No tiene usted un temor reverente al saber que él fue ese carbón que dijo, es quitada tu culpa, limpio tu pecado? ¿Cuál es la relación más importante para usted? A estas horas del culto, ¿está preocupado usted por el tiempo, por el celular? Ya casi va a terminar. Niños, ¿están ustedes pensando, bueno, ya casi termina, ya hoy finalicé, ya hice mi obligación ante mis papás? Usted está depositando su anhelo y admiración a otros dioses. Miembros, es su relación tan condicionada que siempre están pensando en el qué dirán. Me hago presente hoy para que no digan nada mal de mí. Yo guardo simplemente una apariencia. He dejado mi temor de Dios. Es así, hermanos, deberíamos de arrepentir. Hemos olvidado realmente Dios. ¿Ah? Ciertamente Jehová está en este lugar. Vamos a orar. Padre bendito y misericordioso, pedimos perdón delante de ti porque reconocemos que muchas veces no te tememos. Nuestro corazón se ha apartado de tu verdad. No tenemos una relación profunda contigo. Oh Dios, simplemente no tememos tu obra, no tememos tu poder. Es insignificante para nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por eso perdónanos y ayúdanos, Señor, como iglesia, a entender y profundizar más en ese temor, a tener una relación más íntima contigo, a conocerte más a ti, a reverenciarte más a ti, alabar y glorificar la preciosa obra redentora de Cristo. Así tú nos libraste de ese pecado y nos has limpiado. Amén.